Gloria sea al Señor. Vamos a abrir todas nuestras Biblias en Mateos capítulo 8, verso del 28 al 32. Y leemos todos, yo en voz alta y ustedes con la vista, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios les rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y el Espíritu Santo titula este sermón: ¿Dónde habita el diablo? ¿Dónde habita el diablo? Gloria sea al Señor. Amén. Y vamos a ver dos puntos importantes que Dios nos muestra en este pasaje que todos conocemos como el pasaje de los endemoniados de Gadareno. Gloria sea al Señor. El Señor en este pasaje nos muestra dónde habita el diablo, y también nos muestra cómo él obra. Vamos a leer nuevamente. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Gloria sea al Señor. Amén. Y clamando diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios les rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. La palabra de Dios nos enseña, gloria sea al Señor, que en el tiempo de Israel, en el tiempo de la ley, en el tiempo donde Dios le dio a Israel la ley de Moisés, el cerdo era un animal inmundo. Inmundo quiere decir que era un animal que era abominación para Dios, que no permitía a Dios que los hombres lo comieran. Dios quiso hacer un pueblo selecto. Dios quiso hacer un pueblo selecto. Y para hacer un pueblo selecto, Dios tenía que hacer de Israel un pueblo diferente a las demás naciones. Cuando tú miras y ves entrar, por ejemplo, a un judío, tú te das cuenta enseguida que es judío, un judío practicante. Es decir, tú lo vas a ver con su barba o con la gorrita que ellos usan, y tú te vas a dar cuenta que es un israelita, te vas a dar cuenta que es un israelita. Ahora, cuando ese israelita no es practicante de su fe, entonces se te confunde entre todas las personas y tú no sabes quién es judío o quién no es judío, porque todos los seres humanos nos parecemos y somos iguales. Dios tenía que hacer que el mundo entero se diera cuenta de que su nación era diferente, para que entonces el mundo supiera reconocer cuál era la nación de Dios y cuáles eran las naciones que no eran de Dios.
Dios no escogió a los judíos porque los judíos fueran especiales, ni mucho menos. Dios escogió a un hombre, que ese hombre cuando lo escogió no era judío, era gentil, porque era Abraham y era de los caldeos, ¿ves? Que no tiene nada que ver con los judíos. Amén, gloria sea al Señor, porque todavía no había nacido una nación de Israel. Tiene que ver porque la nación de Israel nace de él, no que él nació dentro de la nación de Israel. Ahora, de ese hombre, que era un hombre común y corriente como otro cualquiera, Dios dijo, si yo hago una nación que sea igual a las demás, que coma igual a las demás, que vista igual a las demás, que hagan todo igual a las demás, entonces, ¿qué diferencia habría? Amén. Por eso Dios pone la ley. Y la ley de Dios, la ley que Dios le dio a los judíos, era una ley donde ellos tenían que cumplir ciertos requisitos que los hiciesen diferente a las demás personas. Entonces, cuando llegara a comer un judío, ¿ves? Y le brindaran, ok, ¿quieres comer cerdo? ¿O quieres comer camarones? ¿O quieres comer muchos animales que no sé, cualquier serpiente que se arrastra? Entonces ellos iban a decir, no, ¿por qué no quieres comer eso? Porque yo soy israelita y yo obedezco a la ley de Dios. Amén. Entonces, de esta manera, Dios hacía una nación que fuera diferente a las demás. No porque el cerdo como tal tenga ningún problema respecto a que sea menos santo que todos los animales, porque cuando Dios creó las cosas en el libro de Génesis, dijo que todo lo que Él creó era bueno. Y aquí que vio que todo era bueno. Así que en realidad no hay cosas en la vida, vaya, en la tierra, en el planeta Tierra, en el ecosistema que Dios creó, no hay ninguna cosa que sea santa y otra que no lo sea. Son simples animales. Pero Dios había institucionado una ley. Dios había institucionado una ley. Y cuando Dios instituciona una ley, enseguida el diablo quiere romperla. Porque el diablo es un delincuente. El Señor reprende, el diablo es un delincuente. Tú quieres que un delincuente rompa una ley, que solamente aparezca una ley. Y él va a estar incitado a romperla. Va a estar incitado a romperla. ¿Por qué razón? Porque ya lo dice la palabra, es un delincuente. Es decir, rompe las leyes. Dios había institucionalizado la ley de él en el pueblo de Israel. Y una de las cosas que incluía la ley es que ellos no podían comer cerdo. No podían comer cerdo. ¿Ves? Para un judío el cerdo es igual que una cosa envenenada. Porque si se lo comen, al mismo momento están pecando contra Dios. Gloria sea al Señor. Ahora, ¿qué vemos en la región de los Gadarenos? Dice que había un hato de muchos cerdos. Había un hato de muchos cerdos. ¿Qué estaba pasando en aquella ciudad de Gadara? Que es como se llama la ciudad donde vivían los gadarenos. ¿Qué pasaba en aquella ciudad de Gadara? Aquella ciudad de Gadara, ¿qué hacía? Aquella ciudad de Gadara violaba la ley de Dios. Aquella ciudad de Gadara no cumplía la ley de Dios. Aquella ciudad de Gadara no respetaba la ley de Dios. Ellos vivían lejos de la ley de Dios. Vivían como delincuentes de la ley de Dios. Entonces, ¿qué pasaba en aquella ciudad? Era el lugar perfecto para el diablo. Muchos se preguntan cómo el diablo viene a la vida de una persona. Es sencillo, cuando la persona comienza a violar la ley de Dios. Cuando la persona comienza a violar la ley de Dios y el diablo detecta que es un delincuente de la ley de Dios, enseguida comienzan a venir demonios y comienzan a venir principados y potestades a la vida de esa persona. Comienza a venir el mismo diablo a la vida de esa persona. ¿Por qué razón? Porque esa persona es un
territorio fértil para él. Cuando alguien es un delincuente, vas a ver que sus problemas van a ir aumentando. Comienza por portarse, no sé, mal con sus padres, y comienza por rebelarse de sus padres, se rebela de sus padres, luego entonces se rebela de la sociedad, comienza a consumir drogas, luego entonces se rebela de las leyes y comienza a cometer crímenes, y entonces se mete a las pandillas, y entonces se convierte en un asesino y termina muerto en una esquina de un balazo en la cabeza. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque es más mala esa persona que los demás. No, en ninguna manera. Todos los seres humanos somos iguales. Ahora, cuando tú cumples las leyes, ¿cómo las vas a violar? ¿Cómo vas a ir preso si tú cumples las leyes? ¿Cómo vas a ir preso si tú no robas, si tú no matas, si no, tú no traficas drogas, si no las consumes? ¿Cómo vas a ir preso? Entonces, ¿cómo vas a tener problemas si tú cumples la ley de Dios? No los tienes. No los tienes. Siempre hay problemas que son ajenos a la ley de Dios y que vienen a la vida de cualquier persona, y sea el hombre más justo del mundo. Gloria sea al Señor. Pero esos problemas vienen injustamente. Ahora, la gran inmensa mayoría de las veces, las personas reciben el pago justo por lo que hacen. Y entonces después dicen siempre, ¿qué hice? ¿Qué hice? Porque saben que están recibiendo de cosas, están recibiendo el pago justo por lo que hicieron. No hay nada injusto en ellos, están recibiendo el pago justo por lo que hicieron. Aquella ciudad de Gadara tenía endemoniados porque ellos estaban recibiendo el pago justo de lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban violando la ley de Dios, conociendo la ley de Dios. Los gadarenos violaban la ley de Dios. No solo comían cerdos, sino que los criaban. Es decir, eran los precursores de que otras personas también violaran la ley de Dios. Le daban la oportunidad a los demás de tropezar y le ponían el tropezadero, hacían el hoyo para que los demás cayeran. Así son los que, por ejemplo, venden drogas que destruyen tantas vidas. Es decir, no solo la consumen, sino que la venden, le estropean la vida a otros. Y los gadarenos, amados hermanos, no solo violaban la ley de Dios, ellos le estropeaban la vida a otros, porque los hacían caer. Los hacían caer. Me imagino cuando alguien visitaba la ciudad de los gadarenos, estaba muy tentado a comer un poco de aquellos cerdos. Gloria sea al Señor. Dice, cuando llegó al otro día a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Por qué? Porque cuando el demonio, cuando la oscuridad atrapa a una persona, esa persona comienza a empeorar de una manera que llega el momento que nadie se puede acercar a ella. Y tal vez en estos tiempos las personas que viven presas de los demonios no andan en sepulcros ni andan en cementerios. Gloria sea al Señor, porque el diablo, vamos a decir, que se han modernizado. Pero tú ves a esa persona y tú dices, uy, no te acerques a ella. Es decir, es de cuidado con ese, no te puedes acercar a esa persona. ¿Por qué razón? Porque esa persona es realmente peligrosa. ¿Por qué es peligrosa? Porque ha dejado de tener esa humanidad que tienen las personas. Eso que lo hace amar a su prójimo, ese amor intrínseco que tiene el ser humano de amar al prójimo, de cuidar al prójimo, de si ver a alguien accidentado, socorrerlo.
Es decir, esa persona dejó de tener el amor natural. Como dice la Biblia, que en muchos se enfriará el amor. Porque el diablo cada día toma más personas y toma más ciudades y más naciones. Y los vemos como las leyes cada día van más en contra de Dios. Vemos lo que está haciendo el mundo, dejando que los homosexuales se casen y dejando que todas esas cosas abominables a Dios ocurran. Y luego entonces se preguntan por qué entonces hay terrorismo y por qué hay tantas drogas y por qué hay tantas pandillas y por qué hay tanta violencia. Cada día ponemos más policías y hay más crímenes y no sabemos lo que hacer. Pero el mal sigue creciendo y sigue creciendo. ¿Por qué razón? Porque viven en tierra de gadarenos. Viven en tierra de gadarenos. El mundo viola la ley de Dios. Y cuando el mundo viola la ley de Dios, el diablo va a morar ahí porque eso es un llamado a él. Eso es una voz de llamado a él. Y cada vez que sale alguna noticia de que tratan de quitar los 10 mandamientos de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y que todas esas cosas, el presidente Obama quiere hacer un monumento, ya lo hizo, no sé si ya lo habrá hecho ya, en honor a los homosexuales y todas esas cosas, ellos están criando cerdos. Porque están haciendo algo semejante a lo que hicieron los gadarenos. Por eso habían demoniados, por eso habían gentes peligrosas en esas zonas. Por eso la gente no podía pasar por ahí. Gloria sea al Señor. Y no es que Dios no tenga misericordia a esas personas, por todo el contrario. ¿A dónde fue Jesús? A donde lo necesitaban. Jesús fue a Gadara, Jesús fue a libertar esos gadarenos. Ahora, ¿qué pasó con ellos? Aquí lo dice. Dice, y vamos a leer ya en el verso 33 y el 34. ¿Ya lo tienen? 33 y 34. 33, 34. Y los que los apacentaron huyeron y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos. El hombre que había libertado a los endemoniados, el hombre que les había quitado el peligro a ellos, en lugar de abrirle las puertas, ¿qué le hicieron? Lo rechazaron. Así hace el mundo con el pueblo de Dios. Así hace el mundo con el pueblo de Dios. Y cuando la iglesia predica en contra del pecado, no está predicando en contra de los pecadores, está predicando en contra de aquello que nos hace tanto mal a todos los seres humanos, sin distinción de personas. Porque el pecado no entiende que si es pobre, que si es rico, que si es blanco, que si es negro. Gloria sea al Señor. Amén. ¿Qué piensan las personas? Que se vayan de aquí, nosotros queremos libertad de expresión. Si los gays quieren casarse, que se casen. Y entonces llevan a la corte a los pastores, gloria sea al Señor, alabado sea Dios. ¿Por qué razón? Porque al ser humano le gusta la inmundicia. Y donde hay inmundicia, ahí es donde el diablo habita. Santo. Ahí es donde el diablo habita. Jesús vino a esa tierra y libertó a aquellos hombres. Era para que aquella gente hubiese dicho, wow, ya no tenemos más peligro, ya podemos pasar por ahí. Pero no. No. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas cuando viven en pecado no quieren salir de él. Aún sabiendo que les hace daño,
aún sabiendo que destruye sus vidas, aún sabiendo que va acabando poco a poco con todos sus sentimientos, con su felicidad, con todas las cosas, y vamos viendo cada vez más frío y más infértil al ser humano. Aún así, muchas veces el que vive en inmundicia quiere permanecer en ella. Gloria sea al Señor. Amén. Pero vamos a ver otra cosa importante en este pasaje, y es cómo actúa el diablo cuando lo descubren. ¿Cómo actúa el diablo cuando lo descubren? ¿Y qué pasa? ¿Qué cosa es descubrir al diablo? ¿Qué cosa es descubrir al diablo? Cuando un cristiano, y hablo de un cristiano porque es aquel que tiene conciencia del bien y del mal, y tiene conciencia de Dios y del diablo, y tiene conciencia de lo que es santo y de lo que es pecaminoso, cuando se da cuenta que se está desviando del camino de la justicia, cuando se da cuenta que está comenzando a hacer algo que va contrario a la ley de Dios, cuando se da cuenta de que está desagradando a Dios, entonces es lo mismo que descubrir al diablo. Se da cuenta de que el diablo está obrando en esa parte de su vida. A lo mejor el cerdo para cada persona es algo diferente. Para los gadarenos comer cerdo, a lo mejor para un cristiano es decir mentiras, a lo mejor para un cristiano es tener mal genio, a lo mejor para un cristiano es no cumplir con la ley de Dios, a lo mejor para un cristiano es pues no perdonar, a lo mejor para un cristiano es hacer cosas malas y pecaminosas, a lo mejor para un cristiano es hacer cualquier cosa que sea contrario a la ley de Dios. Eso en ese momento para el cristiano es igualitico que lo que estaban haciendo los gadarenos. Ellos estaban violando la ley de Dios de una manera, nosotros podemos violarla de otra, pero igualmente la estaríamos violando. Gloria sea al Señor, y el Señor reprenda al diablo. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando el cristiano se da cuenta y dice, ya no puedo seguir por este camino, no puedo seguir haciendo esto, porque esto me va a llevar a mal camino. Ahí viene el diablo y le dice, ok, está bien, déjame entonces trabajar en esta otra parte de tu vida. Dice la palabra, y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Gloria sea al Señor. Amén. Y muchas veces eso ocurre en nuestras vidas. Muchas veces eso ocurre en nuestras vidas. Cuando nosotros tratamos de cambiar en una faceta de nuestras vidas, pero nos damos cuenta de que otra entonces está teniendo problemas. Y decimos, bueno, no somos perfectos. Entonces nos conformamos con mejorar en algo. Y no sabemos que igualmente es violar la ley en un punto que en otro. Porque la Biblia dice que el que viola la ley en un punto se hace culpable de todos. Entonces dejamos que el diablo trabaje en ese lugar. Porque tal vez es pequeño, como aquellos cerdos. Es decir, ya no estaba el diablo en los seres humanos. Ya había dejado los seres humanos. Ahora iba para los cerdos. Y muchas veces el cristiano dice, bueno, es que ya yo cambié en esto. Sí, pero está dejando al diablo trabajar en aquello. Estás dejando al diablo trabajar en aquello, porque el diablo persiste y no se quiere ir de ti. Entonces simplemente hace un trato. Hace un trato con el cristiano. Y el cristiano lo acepta muchas veces sin saber. Pero tiene que saber que simplemente el enemigo está tratando de cambiar el lugar donde él trabaja
en la vida del cristiano, pero igualmente está haciendo daño, igualmente está haciendo al cristiano violar la ley de Dios, igualmente está haciendo al cristiano hacer cosas que no agradan a Dios. Entonces, cuando quieres de verdad pelear contra el diablo, tienes que cerrarle todas las puertas, porque con el diablo nos hace tratos. Y claro que nadie, ningún hijo de Dios va a hacer un trato consciente con el diablo. Yo estoy haciendo un trato con el diablo de que él no me tiente en esto, pero me puede tentar en lo otro. Pero muchas veces el deseo de no pelear más, el deseo de no pelear más, entonces hace al cristiano decir, bueno, no se puede hacer nada, no soy perfecto, al menos he cambiado en esto. Y entonces, ¿qué pasa? El diablo sigue trabajando en lo otro. Por eso, cuando alguien quiere realmente pelear contra el diablo, tiene que cerrarle todas las puertas. ¿Qué hizo el Señor? ¿El Señor dejó que ellos vivieran en los cerdos? No. El Señor le hizo creer al diablo que sí. Pero Dios lo sabe todo, Dios sabe todas las cosas. La palabra de Dios dice, Él le dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Ahora, ¿aquellos hatos de cerdo siguieron viviendo muy tranquilamente? No. Dice, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, es decir, por una montaña para abajo, se cayeron y perecieron en las aguas. Jesús no les permitió trabajar en otro lugar, ni siquiera en un hato de cerdos. Y eso es una enseñanza que Dios nos da a nuestras vidas, porque el diablo salga de nuestras vidas. No quiere decir que sea apartado de nosotros. Porque alguien se convierta a Cristo y comience a caminar en los caminos de Dios, no quiere decir que el diablo sea apartado. Tal vez se fue para ese hato de cerdo. Tal vez se va para su familia, para su matrimonio, para su casa. Y simplemente esa persona lo deja. Igual está haciendo mal. O tal vez en la misma persona se va a trabajar en otra faceta de su vida. Y el cristiano dice, oh, yo me conformo, yo era bebedor y ya no lo soy. Yo era drogadicto y ya no lo soy. Pero tal vez sigue siendo mentiroso, tal vez sigue teniendo mal genio, tal vez sigue teniendo problemas para perdonar a los demás, tal vez sigue teniendo problemas para servir a los demás. Siguen habiendo otras cosas en su vida que le están entorpeciendo su relación con Dios. No puede haber hatos de cerdos donde el diablo vaya. Cuando se echa el diablo de nuestras vidas, es echarlo de todo lo que nos rodea. Absolutamente de todo lo que nos rodea. Así es como único. Él no va a tener más parte con nuestras vidas. Esta es la palabra que Dios nos trajo, gloria sea al Señor, y el mensaje que Dios nos trae es este: el diablo habita donde quiera que se viola la ley de Dios. El diablo se le da entrada donde quiera que se viola la ley de Dios. Donde quiera que hay rebeldía, donde quiera que hay desobediencia, ahí va a vivir él. Y él, cuando se le echa fuera, trata siempre de agarrarse de cualquier cosa. No le demos oportunidad ninguna. Que Dios les bendiga, es mi mayor y único anhelo.